Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todos los asistentes. Soy el doctor Luis Carlos Sáenz, director del Centro Internacional de Arritmias. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestros Grand Rounds virtuales en medicina cardiovascular. Le recordamos que al conectarse a esta conferencia usted está autorizando el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en la dirección electrónica www.cardioinfantil.org. De igual manera, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. La idea de esta actividad es que sea lo más interactiva posible, por lo que los invitamos a enviar sus preguntas mediante el chat que se encuentra habilitado en la barra de participantes. Estas preguntas serán presentadas a nuestro speaker invitado al final de la sesión para su respuesta. Antes de empezar, pues queremos hacer un especial agradecimiento a la compañía Medtronic por ser sponsor de esta actividad. Muy bien, hoy tenemos el honor de contar con la participación como expositor del doctor Carlos Morillo con la conferencia Estratificación de síncope en el servicio de urgencias y predicción de muerte súbita. El doctor Carlos Morillo es cardiólogo y electrofisiólogo y profesor del Departamento de Ciencias Cardíacas y Medicina, actualmente jefe de la sección de la División de Cardiología del Instituto Cardiovascular Living en Alberta, Canadá, Escuela de Medicina Cumming, Universidad de Calgary y jefe de la zona de cardiología para Calgary y la región sureste de Alberta. También es profesor titular adjunto en el Departamento de Medicina de la Universidad de McMaster. El doctor Morillo fue el director del Centro de Referencia de Fibrilación Auricular en Hamilton y director de la Unidad de Trastornos Autonómicos del síncope en la Universidad de McMaster. El doctor Morillo también es un gran amigo de la Fundación Cardioinfantil y amigos de muchos de nosotros, cardiólogos, electrofisiólogos. Además es colombiano para los que no lo conocen. Bienvenido, doctor Morillo. Adelante con su presentación, por favor. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos, por la introducción. Vamos a ver si podemos aquí hacer esta vaina. Y como siempre es un placer para mí estar con ustedes, así sea virtualmente. Desafortunadamente este año no he tenido la oportunidad de estar por allá en Bogotá, pero esperamos que próximamente, después de la vacuna, podamos ir. Bueno, este tema es un tema muy cercano a mí, ya que yo he estado trabajando en síncope desde hace algún tiempo y la verdad que lo que intento hacer es simplemente hablarles un poco sobre mi experiencia personal y cómo veo yo el síncope y cómo lo abordo. Aquí están mis conflictos de interés. Yo he participado y diseñado varios estudios clínicos para el tratamiento y manejo de síncope, no solo vasovagal, sino de diferentes tipos. Lo único malo es que la mayoría de esos estudios han sido negativos. Soy miembro de los comités ejecutivos de varios estudios que están relacionados con síncope. He sido coautor, revisor de prácticamente todas las guías de síncope, que incluyen las europeas, las americanas, las canadienses, y en las cuales también en la antigua SOLAS, hoy en día LARS, ha estado involucrada. Y pues como también se trata de predecir muerte súbita, pues intentar predecir particularmente la muerte es un deporte de alto riesgo y esto es muy difícil de lograr la mayoría de las veces. Ahí después les hago un poco de la historia del monitor implantable, porque obviamente tendremos que mostrar algún caso que otro. La fascinación por el síncope y por la diferencia entre el síncope y la muerte súbita viene desde hace mucho tiempo. Esto es un artículo muy elegante escrito por Keaton, que fue publicado en el British Medical Journal ya hace unos años, en 2006, donde para los que no sabían, Shakespeare escribió como 22 cánones. Y este tipo lo que hizo fue que se puso a leerse todos los cánones de Shakespeare para ver cuántos de los personajes o hacían síncope o hacían muerte súbita. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que en Otelo, Desdémona hace un episodio de síncope pues por la infidelidad de su marido Otelo, etc. Pero lo que sí es importante saber es que la diferencia entre muerte súbita y síncope es importante diferenciar. Aquí está esto simplemente para, desde el punto de vista histórico,
yo empecé a trabajar en síncope en la mitad de los 80, porque este fue el trabajo con el que nos ganamos el premio Ramón Atalaya en el año 89. Algunos de los que están en la audiencia probablemente no hayan ni nacido. Y en el año 89, pues con Darío Echeverry, que todos ustedes conocen, Ricardo Borges también, aquí estoy yo. En esa época yo ya era instructor de la coronaria en el Hospital Militar Central y era el coordinador de fisiología de la Universidad Militar y la doctora Margarita Blanco. Pero en esa época, no sé si haya cambiado las reglas para uno poder mandar un trabajo para concurso al Ramón Atalaya, uno tenía que ser miembro de número. Y pues yo todavía no era miembro de número, entonces tocó que incluyéramos a la doctora Margarita Blanco, pues que obviamente ella era nuestra miembro de número. En esa época trabajábamos en el laboratorio de fisiología de la Universidad Militar. Mi hermano era el que había empezado a montar, el neurólogo, pero él se había trasladado para San Ignacio y yo me había ido para el militar, donde empezamos a utilizar algunas de estas pruebas autonómicas. Les recuerdo que esto fue publicado en el 89, o sea que esto lo hicimos entre el año 87 y 89. Y les recuerdo que en el año 88 fue cuando se hizo la primera descripción por el grupo de Sutton y Rose Ann Kennedy fue la primera autora de la prueba de mesa basculante, el TILT. Así que prácticamente simultáneamente nosotros en Colombia, Sutton y su grupo estábamos mirando las alteraciones autonómicas y su importancia en síncope. Así que desde el punto de vista histórico, pues eso vale la pena tenerlo en cuenta, porque no creo que muchos supieran de esa cosa. Obviamente, Echeverry y Borges no se dedicaron al síncope y yo sí seguí en esta misma línea de trabajo. El síncope pues, es una consulta frecuente. Ustedes han visto, George Bush le dio, por allá Fidel Castro también tuvo su episodio de síncope. Es aproximadamente 1% de las admisiones a hospitales, 3% de las visitas a urgencias y aumenta la ansiedad con la edad, más o menos más del 6% en los mayores de 75 años y más o menos el 30% de nosotros vamos a tener un episodio de síncope en el transcurso de nuestras vidas. El problema del síncope es que no sé si algunos en la audiencia se acuerden de este jugador de básquet, Reggie Lewis, era el central de los Boston Celtics en los años 90 y este tuvo un episodio de síncope, fue a un hospital allá en Boston y le dijeron, no hombre, pues entre los cuales estaba Mark Josephson, que en paz descanse, le dijeron, hombre, usted necesita un estudio electrofisiológico para ver qué es lo que le está pasando. El tipo se asustó y este tipo medía 2,20, se escapó por una ventanita de ese hospital y se fue a otro hospital en Boston, donde le dijeron, no, a eso le hacemos una prueba de mesa basculante y no pasa nada, le hicieron un tilt que fue positivo. Y para hacerles la historia corta, estaba entrenando y hizo muerte súbita y se murió. En los años 90 no había desfibriladores de esos automáticos en los estadios y eso fue lo que sucedió. Así que es importante que los pacientes deban discriminar que la única diferencia, y nosotros como médicos, entre el síncope y la muerte súbita, es que de unos episodios de estos uno se despierta y el otro no. Así que es importante tener eso en cuenta. Entonces, para realmente entrar allá en materia, los casos clínicos son la mejor forma de discutir esto. Y aquí hay un caso, todos estos casos que les voy a mostrar son casos de la vida real. Este es un muchacho de 28 años que maneja un camión de esos de 18 llantas, que tuvo un episodio de pérdida transitoria de la conciencia o síncope en el año nuevo. Y claro, antes del año nuevo, pues había estado tomando fuertemente. Y ese día estaba manejando una de esas 4x4, una ATV, y estaba sentado, esas son como unas motonetas de esas, estaba sentado ahí en el ATV que estaba parqueado ahí, y de pronto sin mayor problema, el tipo perdió el conocimiento y se cayó de esa vaina, no estaba manejando en ese momento. El episodio, la esposa estaba ahí, que también estaba en Guayabá, dijo que no había duda que el hombre no había tenido prodromo, pero el tipo sí estiró los brazos y al parecer tuvo una convulsión de lo que pensaron que era de gran mal. Una vecina que trabaja en un hospital y sobre todo en una unidad de epilépticos le dijo, sí, ajá, eso es epilepsia. El paciente no tuvo incontinencia urinaria,
tampoco se mordió la lengua y después podemos discutir eso en la discusión. Había tenido historia un episodio de síncope puramente vasovagal cuando vio que la mamá se dio un golpe en la cabeza y le estaba saliendo sangre, entonces el tipo cuando veía sangre se desmayaba. Entonces este tipo tenía esa historia, mamá con síncope vasovagal, él había tenido un episodio de síncope vasovagal, pero tiene este episodio de síncope. Obviamente el tipo está deshidratado, está enguayabado, pero este tipo llega a urgencias, ustedes lo mandan a la casa, no lo mandan a la casa, 28 años, no hay historia familiar de muerte súbita, las mismas vainas que siempre preguntamos, tipo totalmente sano. Entonces, pues como es medio interactivo, Luis Carlos, Medina, los que estén por ahí, ¿lo mandan para la casa o no? Pues la historia es bastante sugestiva de que pudiese ser un síncope reflejo, pero obviamente, como siempre, la clave es hacer una historia clínica muy completa, también buscando por los antecedentes familiares y demás, analizar lo básico, que es hacer un muy buen examen físico y un electrocardiograma. Y si en esta evaluación... Ahí está el electrocardiograma. Ok. Ok. No tengo cómo medir acá, pero el electrocardiograma no pareciese del todo normal. Podría haber algo de QT largo, no lo sé, puede ser la onda U, pero veo que hacía vuelo de pájaro. Si sumara uno ambos, iría un poco más allá de la mitad del RR el QT. Sin embargo, Yo no sé si ustedes allá ven el puntero cuando uno lo pone aquí o no se ve el puntero. No. Bueno, pues sí, lo que dice Luis Carlos, yo veo 1, 2 y 3, pues hay esa onda U, pero se supone que técnicamente uno esto no lo cuenta en el QT. Exacto. Así que si uno mira esto bien, pues ese QT es normal. Sí. Y la verdad que, pues para no prolongar la cosa, pues el electro en principio es normal. Sí. Entonces, 28 años, primer episodio de 5, bueno, realmente no primer episodio, tuvo un episodio de síncope vasovagal cuando vio sangre hace unos años y era un peladito. ¿Para la casa o no para la casa? Entonces, el que está en urgencias, ¿qué decide? En principio, si la evaluación inicial, los antecedentes, el examen físico y el electro no sugieren otra etiología diferente a un síncope reflejo, el que probablemente pues, había un factor predisponente que es la deshidratación. Creo que es un paciente que simplemente enviaría para la casa que se acabe de hidratar allá y pase su guayabo. Bueno, feliz año, porque fue en Año Nuevo. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Tiene síncope vasovagal, le da agua, le hace maniobras de contraprestación, le da fluorocortisona, tiene síndrome convulsivo, le da carbamazepina, tiene síncope neurocardiogénico, le pone un marcapaso, es síncope de origen desconocido, le hace un estudio electrofisiológico, es síncope de origen desconocido, le pone un monitor de eventos, de los que nos mostraron ahora, no sé y no me importa. La verdad es que el tipo pues se va. Recuerden que no sé cómo será en Colombia, pero en Canadá maneja un camión de 18 ruedas y tal. Si uno hace un diagnóstico de síncope vasovagal, no le tiene que quitar la licencia de conducción. Si le hace un diagnóstico de síncope de origen desconocido, bailas, el tipo no puede manejar durante por lo menos 6 meses. Así que le dijeron, sí, usted tiene síncope vasovagal, no pasa nada. Pasa un año y no pasa más. Y vuelve y aparece un año después. Ahora tiene 29 años. Y el tipo como que le gusta hacer síncope en diciembre. 28 de diciembre estaba jugando cartas, estaba tomando traguito y de nuevo hace un episodio de pérdida de conocimiento. Cuando estaba ahí sentado en la silla, se escurre y ya. Entonces ahora este tipo vuelve a urgencias y usted vuelve y lo ve, vuelve y le hace el mismo examen físico, vuelve y le hace todo. Tiene 2 episodios de pérdida transitoria de la conciencia, no tiene prodromo en un año, no hay enfermedad cardíaca estructural, ya tiene un eco, hicieron una prueba de esfuerzo, todo eso es normal. No hay historia familiar, ¿esta vez qué hace? ¿Lo manda otra vez para la casa? O...
No, ya esto es digamos, un síncope recurrente, pero digamos que la instauración del mismo ya parece, digamos, más súbita, sin pródromos, como menciona, no aparentemente en medio de una deshidratación, y por lo tanto ya lo catalogaría más como un síncope de causa desconocida hasta el momento. Y yo creo que es un paciente que ya pues requeriría pues, otra serie de estudios para encontrar su causa. Bueno, muy bien, pero recuerden que es que Sainz es electrofisiólogo, entonces pues los electrofisiólogos pensamos diferente. Y ahora tiene este electro. Normal, anormal. Pues evidentemente, a diferencia del pasado, tiene ectópicos ventriculares que además tienen una morfología que sugieren venir probablemente del ventrículo izquierdo, bien sea de su pared inferior o cerca por ahí al músculo papilar, y que ya en medio de 3 síncopes y 2 de ellos de instauración súbita y sin prodromos ni un factor desencadenante, lo pondría uno alerta de que no sea un síncope arrítmico, desde mi punto de vista. Entonces, muy bien. Entonces, ¿ahora qué quiere hacer? Lo observa, le hace un estudio electrofisiológico, le pone un reveal, un monitor de eventos. No sé, pero me está empezando a culillar la vaina. Es decir, ya asumimos que ya le hicieron ecocardiograma y fue Le normal. hicieron otro eco, le hicieron una resonancia, exacto. Todo eso es normal. Le volvieron a preguntar, oiga, seguro nadie en la familia se ha muerto antes de los 40 años ahí sin saber por qué, nadie con convulsiones que no sabemos. Yo creo que lo primero, antes de lo que están sugiriendo, sería hacer un holter para cuantificar qué cantidad de extrasistolia tiene y si hace algún tipo de fenómeno de RNT que esté haciendo taquicardia ventricular polimórfica de ese tipo. Pero suponiendo que el holter no revele mayor cosa, yo le haría una resonancia nuclear magnética para empezar, pero si tengo que restringirme a las 3 opciones que usted pone a las 4, definitivamente le colocaría un monitor. Creo que entonces se le hizo una resonancia que no mostró realce tardío, fue totalmente normal. El holter se le puso, fue un monitor de estos de 14 días, donde la carga, la densidad de la extrasistolia ventricular fue 3%. Nunca hizo RNT, nunca hizo taquicardia ventricular polimorfa, lo montaron otra vez en una prueba de esfuerzo, no pasó nada raro, no hizo nada. Pero el tipo entonces, claro, ahora como tiene esas títeres, pues le quitaron la licencia y el tipo vive de manejar, se la pasa manejando entre Ontario y Estados Unidos. Entonces, bueno, y entonces la señora, porque las señoras siempre son las que joden, uno nunca pregunta nada, la señora le pregunta, ay doctor, pero esto ya me está preocupando, y mi marido, ¿qué posibilidad tiene de morirse? Entonces, si a ustedes le preguntan eso, ¿cuál es el riesgo de muerte súbita en este tipo? ¿Es menos del 5%? ¿20%? ¿40%? Tenemos herramientas para discriminar eso con lo que les he dado. Pues si asumimos que es un síncope arrítmico en un paciente sin cardiopatía estructural, tendría que ser, yo diría que, es decir, no, la verdad no conozco estudios poblacionales que lo sugieran, pero debería ser, si es fibrilación ventricular idiopática, que sería lo que habría que sospechar acá, porque no se le ha diagnosticado nada más. Si sospechamos que es arrítmico, el síncope relacionado con la extrasistolia, no sé, menos del 5% tal vez. Bueno, muy bien. Entonces la única forma que tenemos más o menos, que no ha sido muy validada, pero que lo hicieron los italianos, es el score de riesgo de OESIL. Y este score tiene estos marcadores, que es edad mayor de 65 años, que este paciente no tiene, historia de enfermedad cardíaca, que ya mostramos que no tiene, síncope sin prodromo, que sí tiene, electro anormal, pues cuando vino la primera vez no, ahora sí tiene electro anormal. Si usted tiene 2 de estos 4, usted tiene un 20%
de muerte. No necesariamente va a ser muerte súbita, pero es mortalidad al año. Así que nosotros hicimos un pequeño subestudio donde no era tanto como 20%, pero sí estaba entre 10 y 15%. Así que esta es una forma rápida, grosera, pero es buena para decir uno, mierda, este tipo de pronto sí está en riesgo de hacer algo difícil. Entonces, a este paciente, pues, ¿cuál es la recomendación? Pues, hombre, uno quisiera, como en este video, estar preparado. Y este peladito sale preparado ya porque el problema del síncope es que pues muchas veces no está uno ahí cuando lo tiene. Entonces, por eso vino la idea del monitor de eventos. Y ahí sí les voy a corregir a los de Medtronic, ese video comercial que hicieron, porque esto no tiene 20 años, tiene mucho más. Aquí estoy yo con Juan Willy, y en esa época, cuando uno se graduaba de electrofisiólogo en el programa de Western Ontario, le daban a uno esta vainita. Algunos ni sabrán qué es eso hoy en día. Esto era un puntero láser, que en los años 90 eran la primera manifestación de decirle a uno, usted ya puede dar conferencias. Y aquí está mi maestro George Klein. Y en esa época realmente lo del primer monitor de eventos lo implantamos George Klein y yo en el año 92. Y esto fue en el caparazón de un marcapaso de Medtronic, que era el Elite. Y este marcapaso tenía estos dos electrodos por donde registraba el electrocardiograma. Después esto obviamente ha progresado al Reveal, al Link, que es más o menos del tamaño de una batería de estas AAA. Y aquí están el inicio de esto era simplemente eso, que nosotros tenemos muchos pacientes que venían con síncope. Recuerden que en la época del 90, casi que el 50% de los pacientes con síncope tenían un diagnóstico de síncope de etiología no determinada. Así que en ese momento fue que empezamos a hacer esto, y aquí está a la derecha el primer implante. Este fue un paciente post-trasplante cardíaco que hacía síncope recurrente. Se le habían hecho varios estudios electrofisiológicos, múltiples Holters, no se encontraba nada, no tenía ningún tipo de rechazo ni nada. Y aquí esto fue el 11 de noviembre del año 92, donde ustedes ven que el paciente tiene un bloqueo AV completo. Y otro paciente con síncope recurrente que tenían taquicardias ventriculares no sostenidas y tenía una cardiopatía hipertrófica apical. Así que el monitor de eventos sin duda pues nos cambió la perspectiva de qué es lo que pensábamos de los pacientes cuando tenían síncope no explicado. Y aquí está, este es el registro de nuestro paciente. Y ustedes ven que tiene una extrasístole que es constante, y esta extrasístole genera este horror de taquicardia ventricular que es tan rápido que esto es más bien un flutter ventricular. Y el paciente hace síncope cuando hace eso. Así que este paciente se lleva a un estudio electrofisiológico, y al paciente pues le decimos, hombre, le queremos hacer una ablación, y si no funciona le ponemos un desfibrilador. Pues lo que pasa con la gente joven es que la gente joven, no, espérese, yo me quiero ir a la casa, hablo con mi señora, es que usted me va a poner un desfibrilador y yo ya no puedo jamás volver a manejar camión, y eso es lo único que yo puedo hacer, entonces ¿de qué voy a vivir? Bueno, ahí está otra vez la inducción de la taquicardia ventricular, y no vamos a entrar en los detalles porque pues no se trata de entrar en esa parte, pero pues lo que ya había mencionado Luis Carlos, pues probablemente tenía una taquicardia, unas estadísticas de esas del sistema de Purkinje que eran las que inducían esto. Ahora el paciente pues ustedes vieron que esto fue en julio. En agosto le decimos, bueno, vamos a hacerle entonces la ablación, venga el 10 de agosto, y si eso no funciona, le ponemos un desfibrilador. Y nos llaman a la oficina para cancelar el procedimiento el 8 de agosto, porque el paciente estaba desayunando con su familia y muere súbitamente. Así que recuerden, síncope sin prodromo es un signo ominoso. A veces a uno le tiran bolas curvas, como con este. Desde el primer episodio, este paciente ya tenía signos de alarma. El paciente podía estar deshidratado y enguayabado, pero estaba sentado en una vaina de estas cuatrimotor y se desmaya y se cae de esa vaina. Sin prodromo, sin sentir palpitaciones.
Y que no se les olvide, si a ustedes les llega alguien a urgencias que tiene síncope sin prodromo, o no lo manden para la casa, si tenga 10 o 15 o 50 y no haya evidencia de enfermedad cardíaca estructural. Este es otro paciente interesante, 27 años, paramédico, que nos refirieron directamente al laboratorio de TILT para hacer una prueba de mesa basculante porque había tenido 2 episodios de síncope en los últimos 6 meses, ambos inducidos por ejercicio, que tenían mínimo prodromo, no palpitaciones, pero el paciente, que era paramédico, creía que sabía y interpretaba electrocardiograma, decía que no, yo tengo una onda delta, yo lo que debo tener es un Wolf. Entonces, pues el paciente, esa era la historia, no tenía enfermedad, ninguna historia familiar ni nada. Ahí está el electrocardiograma. Y el electrocardiograma, pues vamos a ir un poco rápido porque pues ya hemos consumido un poco de tiempo aquí. Pero aquí ustedes ven, solo les marco aquí en B3, ven esa cosita ahí después del QRS, en D3 también, y bueno, este paciente tiene lo que se llama una repolarización temprana. Y esto Eizaguirre lo mostró en este artículo de New England Journal. La repolarización temprana, acuérdense que mucha gente la puede tener y eso es normal, pero cuando tienen estas pequeñas alteraciones electrocardiográficas al final del QRS, sobre todo en las derivaciones de la pared inferior, esos son un marcador de lo que se llama repolarización temprana maligna. Y aquí está el electrocardiograma de nuestro paciente y ustedes ven aquí, miren qué bonito que se ve, eso parece un potencial tardío ahí. Algunos a veces lo confunden con una onda epsilon, pero no, esto no es una onda epsilon, esto es una de esos potenciales tardíos que se ven en pacientes. Este paciente tiene electrocardiográficamente, mucha gente pasaría esto por, no, es un tipo joven, hace ejercicio, no es nada. No, este tiene un marcador maligno de repolarización temprana maligna. Y esta gente se muere súbitamente, como mostró Eizaguirre en la serie de casos en el New England Journal hace muchos años, que los que tienen repolarización temprana, más de la mitad a 10 años. Recuerden que estos se presentan entre los 15 y los 20 años, o sea que 10 años es a los 30 años, la mitad ya están muertos. Así que esta es una población de alto riesgo. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas? Y les recomiendo este statement del American Heart, publicado ya hace unos años, en el 2016, donde ustedes ven, no confundan la elevación de ST, esto es, digamos, normal. Pero esta sí es un signo de conducción tardía, y aquí se ve también. Y estos son los notches, como les dicen en inglés, que están asociados a mayor riesgo. Desde luego que si hay historia de muerte súbita en la familia, si hay un QT corto, síndrome de Brugada, o hay una historia sugestiva de síncope arritmogénico, de nuevo, este paciente no tuvo mucho prodromo, sintió palpitaciones, otros 2 signos malos en gente joven. Rara vez usted se pierde el conocimiento así nomás. Así que tengan eso en cuenta. ¿Cuáles son los marcadores entonces que tenemos para discriminar más o menos rápidamente si uno dice, este paciente aquí en urgencias, yo de pronto lo mando para la casa o no? Pues los pacientes de bajo riesgo, pues usualmente tienen síntomas. Recuerden que esto se aplica a los pacientes jóvenes, que es joven, menor de 55, 60 años, que tienen los prodromos típicos que tienen los síncopes reflejos, que son los que cuando ven sangre se desmayan, cuando están en sitios donde hay mucha gente, cuando es postprandial, esto es usualmente de los más viejos, cuando hay tos, cuando hay defecación de estos, cualquiera de estos son reflejos. Esos pacientes se pueden ir para la casa. La única causa por la cual usted no lo manda por la casa no es por el síncope, sino porque se dio un totazo en la cabeza o se fracturó la cadera, lo que sea. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Los pacientes que tienen síncope recurrente, o sea que no, a mí me da esto desde que yo era chiquito y ya, usualmente esos no son los que se van a morir súbitamente, esos ya se preseleccionaron. En cambio, los pacientes que aparecen, no, a mí nunca me ha dado esto y de pronto síncope así, espontáneo, sin prodromo, o síncope durante ejercicio, o síncope cuando está en la posición supina, síncope con palpitaciones abruptas. Esos son los mayores, los signos mayores de alto riesgo. Los menores son cuando no hay prodromo, menos de 10 segundos, historia familiar de muerte súbita antes de los 40 años y síncope en la posición sentada.
Y alteraciones electrocardiográficas que están aquí, estos son tomadas de las guías europeas, ustedes las pueden ver fácilmente y rápidamente, pues obviamente las de más riesgo, pues si ustedes tienen alteraciones de esas como el Brugada, las que les mostré yo, y obviamente preexcitación, pues a veces una fibrilación auricular preexcitada puede llevar a muerte súbita, pero de nuevo esas son causas no tan frecuentes. Cuando se está el paciente en urgencias, ¿hay alguna forma de decir, bueno, yo lo mando a la casa y no me preocupo mucho? El Canadian Syncope Risk Score ha sido validado recientemente por los grupos canadienses en urgencias particularmente. Y pues entonces aquí están el score. Si usted tiene un score que está por debajo de 3, pues probablemente estos pacientes los puede mandar, son de riesgo bajo, y riesgo bajo para tener recurrencia de síncope o para tener una causa que vaya a ser significativa o estructural. Esos pacientes usualmente ustedes los pueden mandar para la casa. Ya por encima de 3 son pacientes de alto y muy alto riesgo, que es mejor dejar hospitalizados para tener una interconsulta con el electrofisiólogo. Recuerden que hay causas raras de síncope, síncope inducido por ejercicio. Ahí ustedes vieron aquí la cabra esta. Este es un ejemplo de síncope inducido por ejercicio. Pero la verdad, estas son las fainting goats of Tennessee. Estos son problemas miotónicos. Esto no es por síncope. Entonces, la cardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, la displasia ritmogénica, la taquicardia polimórfica catecolaminérica, el síndrome QT largo, QT corto. Recuerden que si el síncope es post-ejercicio, casi que nunca es una causa de alto riesgo. Si es post-ejercicio, generalmente es por causa vasovagal. Este es un caso que a mí me pareció muy interesante, que vimos precisamente el año pasado, en esta misma época. 41 años con síncope y más que todo presíncope recurrente. Y le habían dicho que tenía un desorden convulsivo con convulsiones tónico-clónicas en el 2016. Tiene compresión por una fractura. Bueno, historia familiar es curiosa porque tiene un hermano de 34 años con cardiopatía dilatada no isquémica que tiene un desfibrilador y tiene otro hermano con un trasplante de pulmón y corazón que murió súbitamente cuando tenía 20 años. 18 años después del trasplante, o sea que lo trasplantaron muy chiquitico. Estaba tomando esas medicaciones que ven ustedes ahí y pues nada, vive con la familia y tal. El tipo había venido varias veces al hospital, venía y el electro era como normal y era una historia ahí como medio rara, nadie sabía bien. Pero viene un día y tiene este electro. Que dice el doctor Luis Carlos, que es el único con el que podemos hablar, así que se jodió, maestro. Tiene el micrófono apagado, doctor Sáenz. Tiene bloqueo de primer grado, tiene bloqueo rama derecha y tiene un trastorno de repolarización con un QT que parece, este sí pareciese prolongado. No sé si es el efecto del bloqueo de primer grado que lo está haciendo ver así, pero es decir, lo primero que yo diría es que tiene trastornos en el sistema de conducción y es un bloqueo rama que no es, sí es atípico realmente. Yo creo que lo más importante de este no es el bloqueo de rama derecha que uno ve todos los días. Y además tiene un QT que no importa dónde lo mida, está como largo. Sí. Y es un electro muy feo, muy raro. Sí. Entonces, ¿pero qué es? Esto es... Entonces alguno mira aquí y dice, uy, ¿esto qué será? En B2. Entonces un Brugada es un epsilon. Pero lo que le digo es que 6 horas después el electro está totalmente normal. Tiene un retardo en la parte terminal del QRS. Esa parte terminal es ancha, es decir, no es normal, pero no sé, no podría decir que es una onda de epsilon. Es decir, es completamente anormal, pero no me indica una patología específica. Entonces llega con ese electro y hay que hospitalizarlo, porque ese tipo sí no lo ando yo para la casa con ese electro. Después de que ha venido ya 5 veces a urgencias con síncope, presíncope y las otras veces el electro era normal. Sí. Por ahorrar tiempo no les puse todos los electros. Entonces, este tipo en el hospital
de pronto empieza a hacer convulsiones, se dan cuenta que estaba haciendo algunos trastornos de ritmo. La enfermera se da cuenta que este tipo está tomando Lomotil, loperamida, se toma 200 tabletas al día. 200 tabletas de Lomotil. Imagínense esa vaina. Bueno, resulta que es que este tipo, yo no sé cómo sea la cosa en Colombia, pero este tipo tenía una adicción a los opiáceos. Y hay descrito este síndrome a la loperamida, que esta es la metadona del hombre, del pobre. Entonces como no conseguía metadona, se tomaba el Imodium y se tomaba 200 tabletas, y el tipo lo que hacía era que si convulsionaba mucho, se disminuía el número de tabletas de 200 a 100, y si empezaba a convulsionar o si no convulsionaba, tomaba más tabletas. Esto ha sido descrito en la literatura algunas veces, y miren el electrocardiograma, muy parecido al que les estaba mostrando yo, donde este paciente y el paciente nuestro también hacía estas taquicardias ventriculares, que en algunos casos son taquicardias polimorfas porque prolongan el QRS y el QT y hacen una dispersión de la refractariedad. Así que sí, causas raras, pero uno tiene que estar pendiente de todo. En urgencias, el que está en urgencias le llega todo. Pero ese electrocardiograma era normal, así que ese electrocardiograma había que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hacer algo. Tenía cambios difusos, que también suele estar presente en los casos de toxicidad, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, un electro donde todo está raro y no cuadra con nada es una cuestión inducida, metabólica o alguna vaina rara. Entonces, ahí tienen razón. Mirar eso siempre. Entonces, pues, hay algunas de estas extrasístoles que cuando a veces ven en los pacientes con unas extrasístoles, pues si son con un acoplamiento muy corto y el QRS es estrecho, pueden ser de las originadas de las fibras de Purkinje. Ya Luis Carlos nos habló del músculo papilar, etcétera. Y estas son que pueden terminar induciendo fibrilación fibrilación ventricular idiopática. Las de origen miocárdico, pues del tracto de salida del tracto derecho, pero no tenemos así suficiente tiempo para hablar de eso. Otras veces, una causa que uno siempre como que no le para muchas bolas es los pacientes que tienen prolapso de la válvula mitral. Pero hay pacientes que tienen prolapso de la válvula mitral que vienen con síncope, y estos pacientes que vienen con síncope, pues, ¿cuál es la incidencia anual de muerte súbita? Pues fíjense que no es tan baja, es casi llegando al 1%. Claro, es mayor en la cardiomiopatía hipertrófica. Y cuando usted ve el número total de eventos, hay más eventos de muerte súbita en pacientes con prolapso de válvula mitral que en cardiomiopatía hipertrófica. Yo creo que eso es algo que, y esto es un artículo de JAMA Cardiology de este año, de hace 2 meses. Y hay algunas características que son los que marcan cuál es la progresión arritmogénica de estos pacientes. Y algunas están aquí, son la característica mixomatosa del prolapso de la válvula mitral, el Pickelhaube sign en el eco, el curling aquí de la parte basolateral que se ve en la resonancia, el strain alterado y el índice de trabajo miocárdico alterado, algunas realzamiento tardío ahí en las áreas de inserción de la válvula mitral. Así que estos pacientes hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cuáles son los marcadores que se han visto? Es que la válvula tenga un engrosamiento mayor de 5 milímetros. Aquí ustedes los pueden leer. Dispersión mecánica, que se ve con esas imágenes de eco que les mostré. Y estos pacientes, nosotros usualmente no pensamos mucho en muerte súbita en el paciente, el joven que tiene prolapso de la válvula mitral y se presenta con síncope. Así que tener en cuenta estas características que son los factores de riesgo que están aquí descritos, las PVCs que se originan en los músculos papilares, la taquicardia ventricular no sostenida, la prolongación del QT, etcétera, y ahí están todos los demás que no tenemos tiempo ya para discutir, pero aquí hay un paciente que hicimos recientemente donde ustedes ven que aquí en el eco intracardíaco estamos en el músculo papilar y estos pacientes pues usualmente se pueden curar con este tipo de cuestión. Ahí siempre hay unas preguntas que nos hacen a los electrofisiólogos, son los pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica apical. Y muchas veces uno dice, bueno, ¿qué tanto es el riesgo de muerte súbita del que tiene síncope y cardiopatía hipertrófica apical?
y esto está publicado, pues está en prensa del grupo franco-canadiense. Estos son mis amigos de Laval, Jean Champagne, y ustedes ven aquí que en azul están los pacientes con cardiopatía apical que se presentan con síncope sin prodromo o que quedan con síncope de etiología desconocida, tienen una mortalidad muy grande por muerte súbita. Y esto era un desenlace compuesto que miraba a la taquicardia ventricular y taquicardia ventricular monomórfica. Y aquí están los eventos y ustedes ven que el síncope de origen desconocido es también altamente frecuente en esta población y es un marcador. Y ustedes ven aquí que si usted tiene una cardiomiopatía hipertrófica apical, tiene síncope de origen desconocido, tiene casi 5 veces más riesgo de hacer muerte súbita o tener un evento arrítmico importante. Si tiene aneurisma, si tiene más de 15% de realce tardío, casi 4 veces también. Y taquicardia ventricular sostenida, los otros aquí están. Así que aquí hay unos datos de unos artículos más recientes, pero me los voy a saltar porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Y aquí para displasia ritmogénica, esto todavía está en prensa, pero vale la pena revisarlo, cuáles son los predictores de riesgo de arritmias ventriculares sostenidas. Y aquí están el sexo masculino, edad menor de 30 años, síncope, disfunción ventricular derecha, arritmias ventriculares previas como la taquicardia ventricular no sostenida. La carga de PVC es mayor de 10% en 24 horas. Y este es un artículo que también les recomiendo que pues está en prensa. Únicamente para recordarles que el síncope de origen, y estos son datos míos y de Barón Esquivias que tenemos ahorita casi para publicar, miren que seguimiento casi a 5 años, los pacientes con síncope por hipotensión ortostática y los pacientes con síncope de etiología desconocida, y esto es después de todos los tests que hemos mencionado, tienen una mortalidad bastante importante, casi del 30% a 5 años. Así que, obviamente, comparado con el síncope vasovagal, que es mínima o ninguna. Así que es importante identificar estos pacientes que están en alto riesgo, porque van a necesitar una evaluación temprana. Ya les dije cuáles eran esos marcadores de alto riesgo y pues obviamente la función ventricular izquierda, evaluar otro tipo de alteraciones y determinar si estos pacientes que están aquí en rojo o en naranja son los que generalmente debemos dejar en el hospital. Y ahora pues en las preguntas podemos entrar en esa discusión. Esta es la unidad de síncope de Calgary, donde yo hago estudios aquí aleatorizados para ver cómo funciona. Así que en resumen, los pacientes de alto riesgo son los que son mayores de 65, síncope sin prodromo durante ejercicio, palpitaciones que preceden al síncope, pacientes que tienen lesiones severas durante el síncope, que tienen enfermedad cardíaca estructural, posinfarto, estenosis aórtica, cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica pero apical, prolapso de la válvula mitral con esas características que le mostré, displasia ritmogénica y las alteraciones electrocardiográficas que pueden ayudar a orientar en el paciente en urgencias para tomar la decisión de que, bueno, ese paciente lo vamos a hospitalizar. Bueno, muchas gracias y yo creo que tenemos ahí unos minutos para discusión. Ok. Bueno, Charlie, muchas gracias por la excelente presentación y los casos tan ilustrativos que nos mostró. Yo quisiera pues abrir la discusión preguntándole algo pues desde un punto de vista más práctico, es decir, desde el punto de vista práctico, ¿cómo está organizado el sistema de salud en Calgary para la evaluación del paciente con síncope? Recordemos que la consulta por síncope en urgencias, en la consulta ambulatoria, pues es una de las más frecuentes y por lo tanto el uso de recursos del sistema suele ser muy amplio en nuestra región y supongo que en todas partes del mundo y por lo tanto la necesidad de poder organizar de manera estructurada cómo evaluar el síncope en urgencias, quién debe evaluarlo, debe ser el médico de urgencias, el urgenciólogo, el internista, el cardiólogo, el electrofisiólogo, etcétera, y qué métodos diagnósticos utilizar en ese momento de urgencias, pues es clave. Y quisiéramos aprender de lo que usted pues ha visto y nos pueda comentar acerca de cómo se organizan en el sistema donde usted trabaja actualmente, Charlie.
Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Entonces, como vio, de las cosas que hemos validado aquí también está el score ese de riesgo de canadiense. Entonces hemos desarrollado una app y bueno, aquí todos ya tenemos pues un sistema electrónico de historia clínica. Entonces el sistema electrónico de historia clínica en urgencias y bueno, en diferentes sitios, pero en urgencias, por ejemplo, tenemos un paquete de síncope. Y los médicos pues meten esos datos del Calgary, primero el Calgary Syncope Score, que siempre lo usamos para descartar, pues para hacer el diagnóstico de síncope vasovagal, que obviamente es clínico, pero que muchas veces para la gente que está en urgencias es más difícil. Entonces, eso de una vez le sale una alerta y usted mete los datos. Electrocardiograma, normal. Historia de síncope con prodromo que se caracteriza por tal y tal, le hace el score y le dice, la recomendación es que este paciente lo pueda mandar a la casa de una vez. Hacemos el score del canadiense también y si está por encima de 4, la recomendación es hospitalizar y inmediatamente sale una consulta al grupo de síncope que somos Sheldon, Satish Raj y yo, y que pues tenemos residentes y tenemos fellows ahí. O si no, consulta en un periodo máximo de 2 semanas para el paciente de acuerdo a la estratificación del Canadian Syncope Risk Score o de los scores que usamos. Así que esto lo tenemos muy bien sistematizado en Calgary. No es que sea así en todas partes. En Hamilton teníamos eso más o menos. Y tenemos los algoritmos, los pathways, que de nuevo, como estos están todos introducidos dentro de la historia clínica, electrónica. La historia clínica electrónica le da esas alertas. Dice, paciente con síncope, ya hizo el app para determinar el risk score. Y si no lo ha hecho, no lo deja entrar órdenes para otras cosas. Okay. Por ejemplo, si usted está ahí y dice, no, yo le voy a pedir una troponina a no lo deja pedir la troponina. Dice, ¿por qué le va a pedir la troponina? Si el electro es normal y no ha hecho el score tal. Eso ya lo tenemos implementado. Ok, excelente, excelente. Obviamente, digamos, los scores que hay disponibles dependerán, ¿no es cierto?, en términos de desenlaces de la habilidad que se tenga o que tenga el evaluador para determinar, para hacer una buena historia clínica y para evaluar de manera adecuada el electrocardiograma, etcétera, etcétera. ¿En dónde usted cree, Charlie, que están las mayores oportunidades precisamente en términos de entrenamiento, de lo que necesitamos nosotros entrenar a nuestro propio personal al respecto, para que al utilizar esos scores se utilicen de manera adecuada? Porque si usted los llena y le pone puntos, pero puntos mal evaluados o mal determinados, pues al final no va a ser la tarea. Sí, claro. Bueno, de nuevo la reiteración es lo mismo que dicen las guías canadienses, las guías europeas, todas las guías. Es que el fundamento primordial en la evaluación de síncope es una buena historia clínica. Y la historia clínica son 5 minutos. Es más, nosotros también tenemos eso estandarizado en cuáles son las preguntas que usted debe hacer al paciente con síncope. Y basado en eso, ¿cuál es la siguiente evaluación? Un electrocardiograma, no sé cuánto valga allá, pero aquí vale $30. Así que un electrocardiograma realmente es eficiente, a todo el mundo se le debe hacer. Paciente que tiene 30 años, que no tiene ninguna historia y que el examen físico es normal, no necesita un eco urgente ni necesita un eco ahí en urgencias. Entonces, la verdad que las oportunidades están en que la gente simplemente se tome el tiempo y haga la historia clínica. La historia clínica de síncope no es una historia complicada. Lo que pasa es que si es sistemática y tiene una estructura, rápidamente usted descarta la mayoría de las cosas. Recuerden que hoy les hablé, perdón, de causas raras y de causas donde puede haber muerte súbita, pero la realidad no es esa. La realidad es que el 60-70% de las causas de síncope son reflejas, o sea que son benignas. Sí. Ok. Lo que se puede entrever del mensaje de obviamente las escalas, los scores, etcétera, utilizados en urgencias primordialmente, es que lleven a la adecuada identificación del paciente de bajo riesgo, que se puede simplemente manejar ambulatoriamente, ¿no es cierto?, minimizando pues tiempo, recurso, etcétera,
empleado en urgencias y por hospitalizaciones que no se justificaban y que probablemente sean este grupo de pacientes en quienes pensamos que sea un síncope reflejo, que no tiene un trauma, por supuesto, por el mismo síncope, y en quienes no hay ningún factor de riesgo identificado. Pero obviamente el grupo que es difícil es ese grupo que está como en riesgo intermedio. Es más, como la bola de esa curva que usted me mandó en el primer caso, porque es un paciente que todo parece normal, pero hay un detalle que lo deja inquieto, y es que el síncope no tuvo prodromos, por ejemplo, y le dio sentado. Esos pacientes que uno dice, hombre, de pronto no es para darle salida, ahí es donde uno, digamos, podría eventualmente impactar mediante un método organizado de estudio, pero que tendría que tener una respuesta rápida entre urgencias para la toma al menos de un ecocardiograma, etc. ¿Ustedes cómo lo hacen en Canadá para esos pacientes que dicen, mire, no se le puede dar salida, hay que dejar? Que obviamente pues no tiene nada en curso, no tiene un evento coronario, nada de estas cosas. Sí, nosotros tenemos lo que llamamos como en urgencias hay unas camas que están apartadas, digamos, que se llaman unidad como de síncope. Okay. Y esos son pacientes que en el transcurso de 12 horas les hacemos un eco o decimos, este tipo. Y recuerden que al final lo que usted dice es claro, uno tiene como ese pálpito. Yo no sé, a mí este paciente como que no me convence. Sí. Y eso todavía tiene validez, eso no hay forma de cuantificarlo con evidencia. Pero la verdad es que los que somos clínicos y trabajamos viendo esto desde hace más de 30 años, ya como que tenemos un sentido que dice, uy, no, este paciente, vamos a hacer un eco, vamos a hacerle esto, otro. Y lo otro, pues usualmente es un monitoreo más prolongado o hacer una resonancia que nosotros, afortunadamente en nuestro centro, ahora de nuevo, eso no es replicable en todas partes, podemos hacer una resonancia urgente y no pasa nada. Okay. Pero ese grupo intermedio, el que está en naranja, pues hombre, ese grupo tiene una probabilidad baja de muerte súbita en un periodo finito de 6 meses. Así que uno tiene tiempo para mandarlo a la clínica de síncope y hacer una evaluación más estructurada. Okay. Pero todavía no tenemos, digamos, la respuesta de que ese es el grupo más, porque es fácil el de alto riesgo y fácil el de bajo riesgo. Sí. El que está en riesgo intermedio, que puede ser ese que vino con prolapso de válvula mitral. Sí. Que la mayoría de la gente, si no ve lo que les mostró ahí, dice, prolapso de válvula mitral, eso va a ir para la casa, no le pasa nada. Exacto, exacto. Y una pregunta final, Charlie. ¿Cuál es el rol en su concepto hoy en día del test de mesa basculante? Porque pues todos sabemos que es algo que es un examen muy frecuentemente solicitado en nuestro medio cuando sabemos pues que su rendimiento diagnóstico en términos de sensibilidad, especificidad, no, digamos, no pareciera el mayor, pero además, donde hoy en día existen escalas de riesgo como la que usted mencionó, que llevan a identificar bastante bien ese paciente de muy bajo riesgo que puede ser un vasovagal. ¿Cuál sería el rol entonces? Sí, bueno, como usted sabe, yo siempre he sido un buen fanático de la mesa basculante, pero la mesa basculante, la indicación ha evolucionado también. Y precisamente con mi amigo Barón Esquivias, este año publicamos otro trabajo casi como con 1000 pacientes mirando, pacientes con lo que uno todavía cree que clasifica como síncope de origen desconocido, que usualmente el prodromo y todo esto típico es real en los pacientes menores de 50, 55 años. De ahí para arriba, la verdad que los pacientes con síncope vasovagal tienen una presentación atípica. Así que en esa población yo creo que todavía la prueba de mesa basculante tiene una indicación. Y la prueba de mesa basculante para pacientes más jóvenes, que uno sabe que es un síncope vasovagal, pero para clasificarlo más si es es cardioinhibitorio o no, porque hemos visto que hay otra serie de intervenciones entre las cuales puede estar la cardioneurolación o la estimulación con marcapasos como CLS,
donde hoy en día hemos mostrado nosotros y otros grupos. Hace 2 semanas, el grupo de Brignole acaba de publicar el estudio BioSync, que también fue un estudio randomizado con el marcapaso CLS, con pacientes con asistolia durante TILT, que mostró básicamente lo mismo que mostramos nosotros en el Spain hace 2 años. Así que, sustentando más aún que en ese grupo de pacientes, una guía para terapéutica con una prueba de mesa basculante está indicada. Y aún todavía yo sí creo que pacientes, acuérdense que desafortunadamente los pacientes le llegan a uno como electrofisiólogo ya muy tarde. Entonces los pacientes ya han sido, pacientes les han dicho que son convulsivos o que son conversivos o que no tienen nada, y los pacientes han cambiado su calidad de vida o han sufrido en detrimento de su calidad de vida porque nadie les ha hecho un buen diagnóstico de síncope vasovagal con un tratamiento que puede ser muy sencillo. Entonces todavía esa población donde queda la duda de que es síncope vasovagal, no para usted ni para mí, sino más para el paciente y para todos los neurólogos y todos los demás que le siguen haciendo electroencefalograma, le siguen mandando holteres, le siguen haciendo ecos. Esa población, que cada vez es menor, también está indicada la prueba de mesa basculante. Okay. Y fíjense, la otra cosa que les mostré, la mortalidad del síncope por hipotensión ortostática. Entonces, la mejor forma de hacer un buen... Acuérdense que la hipotensión ortostática es en viejos que usualmente no tienen síntomas. Fuera de que, se cayó, perdió conocimiento y ya. Esos pacientes, una prueba de mesa basculante está indicada porque muchos de esos, la prueba de pararlo 2 o 3 minutos no es suficiente. Tienen esa hipotensión ortostática tardía. Tardía, exacto. Y este es el viejito con Parkinson, el viejo con frágil. Entonces, ahí hay una indicación todavía muy buena para la prueba de mesa basculante. Ok, Charlie, una de las cosas más llamativas de su charla es esa estadística que muestra, creo que fue en el último slide, donde muestra precisamente las curvas de mortalidad comparativas del paciente con, creo que era vasovagal, y las compara con los síncopes de origen desconocido, si entendí bien, en donde usted muestra mortalidades creo que es a 5 o 6 años de hasta el 30%, fue lo que me parece, es decir, eso es nuevo, eso para mí es un conocimiento totalmente nuevo, entendiendo que fue un síncope de origen desconocido al cual era verdadero desconocido, es decir, le hicieron todo y al final no encontraron la causa, pero es muy alarmante. Y usted tiene, basado en los datos, alguna idea de esto, si estos fueron de muertes súbitas primero, muertes súbitas probablemente arrítmicas, y eso me lleva a introducir esa pregunta final de cuál serían entonces los candidatos ideales para el implante de monitores cardíacos, que probablemente pues su rol más importante pueda estar en estos pacientes de origen desconocido. Sí, yo creo que en estos pacientes de origen desconocido había un subgrupo pequeño, que era por ahí el 20%, que tenían un monitor implantable. Y que no se les encontró una causa. Así que esto simplemente lo que identifica es una población que está en alto riesgo de muerte global, no necesariamente mortalidad de arrítmica. Okay. Entonces, porque además eran pacientes más viejos, eran pacientes con el promedio de edad y era 70. Entonces, esto es buena información porque nos está mostrando que en esta población el síncope recurrente de origen desconocido simplemente es un marcador más de fragilidad. Y que esos pacientes van en pendiente de para abajo, ya sabemos para dónde, hacia la muerte. Entonces, probablemente uno pueda servir para estratificar qué tantas pruebas diagnósticas les hacemos, porque ya estamos identificando una población de muy mal pronóstico, o simplemente tener otro tipo de intervenciones. Hay un grupo pequeño que sí va a tener mortalidad por causas cardiovasculares. Ok. Bueno, muchas gracias, Charlie, por acompañarnos en esta actividad de hoy. Nuevamente un agradecimiento a Medtronic por su invaluable apoyo en este tipo de actividades académicas dirigidas a la comunidad nuestra y por fuera de la institución. Gracias a todos los que asistieron y esperamos verlos pronto cuando reiniciemos nuestra agenda académica de Grand Rounds el año entrante. Esperamos verlo también pronto, Charlie, así sea por este medio, en este tipo de actividades. Usted siempre es una persona que nos trae conocimientos muy valiosos
es un punto de referencia para todos nosotros muy importante. Siempre aprendemos muchísimo de usted. Entonces, esperamos verlos pronto. Mucha suerte y muchas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación. Gracias. Chao. Chao.